Hola a todos, buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, si en este momento ustedes van al TEC Digital a una carpetita que se llama, no recuerdo cómo se llama como ejercicios o algo así, vamos a ver. Sí, sí, en efecto se llama ejercicios, van a encontrar este archivo que se llama ejercicio programación orientada a objetos, rayita 1. Este ejercicio es un examen que se aplicó en otro curso. Entonces, de este examen lo vamos a utilizar como práctica nosotros para poder ver cómo es que uno diseña una clase, cómo se hace una clase en general, cómo es que uno pasa de esa idea conceptual a código. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Esto puede que nos tome, no sé, un rato, más de una hora probablemente en poder materializar esto, pero de eso se trata la clase de hoy. Ahora, ustedes se acuerdan que uno puede tener muchas clases, ¿verdad? Y una clase hereda de la otra y otra hereda de la otra y así. Ese concepto no lo vamos a ver hoy. Hoy simplemente nos vamos a dedicar a cómo crear una única clase, cómo añadirle los atributos y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando alrededor de esto. Em, este es el examen que les digo, ven que fue hecho en el 2021 para otro curso que se llama Introducción a la Programación. Y todo el examen se trataba justamente de esto, de esto que vamos a hacer ahorita. Entonces es un problema único, todo el examen tenía un problema y aquí les van explicando qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Em, bueno, primero vamos a empezar por cómo definir una clase. Sí, ustedes pueden buscar em, pues bastantes recursos en internet de cómo se declara una clase en Python. En general tiene como esta estructura. Uno pone class, el nombre de la clase. En este caso la clase se llama persona. Y dos puntos. Después, dentro de eso ya pone cada uno de los métodos que esta clase va a tener. Entonces, bueno, vamos a leer el problema y vamos a intentar hacer esto para nosotros, dice. em, la empresa Tesla requiere crear un sistema que le permita administrar la cadena de producción de su fábrica. Se desea construir un objeto tipo vehículo autónomo con los siguientes atributos. Entonces, si recordamos de la clase pasada, todos los objetos que nosotros describimos a través de programación orientada a objetos tienen dos cosas. Tiene atributos y tiene comportamientos o atributos y métodos. Entonces aquí de entrada ya me están dando una lista de atributos que tiene. Dice que tiene un ID, un color, un año, un modelo, un piloto automático, un rango de precios y una autonomía. Y después dice, los métodos a implementar son, y viene una listilla de métodos que hay que implementar. Y ahí explica qué es lo que tiene que hacer cada uno de los métodos. Entonces, esta primera lista corresponde a los atributos. Esta segunda lista corresponde a la funcionalidad, o sea, a los métodos que tienen. Esto significa que este es el comportamiento. Lo primero que vamos a hacer es hacer lo que se llama un diagrama de clases. Para eso vamos a utilizar la misma herramientilla que utilizábamos, creo que hemos utilizado en este curso, que es esta paginilla que se llama draw.io. Y aquí tiene una categoría que se llama UML. UML es la parte de diagramas de clases. Entonces, bueno, primero vamos a ver esto de cómo hacer el diagrama de clases. El diagrama de clases es básicamente un dibujito que me dice qué atributos tiene una clase y qué métodos tiene una clase, básicamente. Existe un estándar para hacer esto en la industria que se llama UML. UML significa Unified Model Language, algo así, o el lenguaje unificado de modelado en español. Aquí está. Este es todo un tema, estudiar esto es algo bastante
complejo, se escapa del alcance de este curso por mucho. Esto de hecho se ve en cursos intermedios, avanzados de ciencias de la computación. Entonces, en este curso no vamos a ver todas las cosas que tiene este lenguaje de modelado, que es el que se utiliza para modelar clases. Pero sí vamos a centrarnos en la parte más básica, que es cómo definir una clase y cómo conectar una clase con otra. Y ya, solo para que se den una idea, uno puede, en esto se diseñan los sistemas reales, sistemas que tienen un montón de clases y así. Y al final quedan dibujos como esto, donde una clase se conecta con otro montón. Y este está pequeño. Busquemos uno más grande. Veamos si no siguen estando pequeños, pero digamos, uno podría tener, mm, no sé, 20 clases tal vez para un programa de mediano tamaño. Entonces, sí, esto puede crecer mucho, está pensado para que pueda crecer, tiene mucha escalabilidad. Y bueno, el estándar se llama así UML. En nuestro caso, simplemente nos vamos a dedicar a hacer la parte más básica. Ok, veamos. em, bueno, no sé cómo hacer para que se vean los de abajo bien. Ah, ya. Ok, listo. Así se ve una clase. Es básicamente un cuadrito con tres categorías, digamos. En la parte de arriba vamos a poner el nombre de la clase. Después, en la siguiente parte vamos a poner los atributos y en la tercera parte vamos a poner el comportamiento o los métodos como tal. Eso lo voy a escribir aquí para que no se nos olvide. Y aquí vamos a poner que el comportamiento, que es el comportamiento, son los métodos, básicamente. Y bueno, ¿y de dónde me voy a sacar los atributos y los métodos? Eso viene escrito aquí. Entonces, vean que da una lista de atributos que tiene que tener. Estos atributos en el fondo son variables. Entonces los vamos a apuntar aquí como si fueran variables. Primero vamos a poner un ID. Después vamos a poner un color. Después vamos a poner un año. Vamos a poner después modelo. Después una variable booleana que va a guardar si tiene piloto automático o no. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar piloto automático. Así. Y el rango de precios. Recordemos que lo que vamos a poner aquí son variables, entonces no podemos poner texto. O sea, uno no puede poner como rango de precios como si fuera un texto, tiene que ponerlo como si fuera variable. Entonces yo creo una variable que se llama rango-de-precio. Y después la autonomía. Y esos son todos los atributos. Ahora los métodos a implementar son estos que vienen aquí. Entonces los vamos a copiar así nada más. Vamos a copiar qué métodos tiene, no su descripción. Hay un método que se llama mostrar, otro que se llama set autonomía, otro que se llama add autopilot. Mm,
otro que se llama remove autopilot. Uno se llama set price. Y ya, esos son todos. Entonces, esto que tenemos aquí es nuestro diagrama de clases. Vamos a ver. ¿Qué cosa está más rara? No, a veces permite hacerlo grande o pequeño, a veces no. Pero bueno, de ahí, háganse la idea que está bien ajustado. Y bueno, este es el diagrama de clases de la clasecita que tenemos que hacer. Veamos que es solo una única clase, no se conecta con nadie de momento. Entonces así es como se ve el diagrama de clases de esta clase que estamos diseñando acá. Existen ciertas cosas que tiene esta cosa de UML, este estándar, pero que los vamos a ignorar acá. Por ejemplo, aquí uno puede poner si los atributos son públicos, privados o lo que se llama reservados, que eso se denota como con un más, con un menos o con un asterisco, si no me equivoco. Nosotros vamos a partir de que todos los atributos que vamos a poner son públicos, entonces simplemente no les voy a poner nada. Esto de público privado significa que si sus clases hijas lo pueden ver o no. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que si una clase heredaba de otra, la clase hija podía utilizar todo lo de su padre? Sin embargo, uno puede forzar ciertas cosas a que las clases hijas no las puedan utilizar. Entonces, para eso crea métodos o crea atributos reservados. Son los que tienen un menos a la izquierda. Entonces, digamos, si yo tengo esto, significa que la clase hija, que eventualmente heredará de aquí, va a poder ver todo menos este atributo que se llama modelo. ¿Por qué razón? Eso depende. Depende. Hay escenarios en los que yo quiero que mis clases hijas no tengan acceso a los atributos de acá. Y estoy viendo que se me olvidó ponerle el nombre a la clase. Se llama vehículo autónomo. Y ok, ya ahora sí estaría completo. Antes de continuar con la parte de código, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Sí, esto es bastante fácil en realidad. Ahora pasemos a la parte de código, a ver cómo se ve este dibujito en código. Vamos a declarar una clase. Esta clase se llamaba vehículo autónomo. Y vean qué interesante, normalmente todos los métodos y todas las variables que nosotros creábamos, las creábamos en minúscula. Ustedes habrán podido notar. Las clases por estándar se ponen con la primera letra en mayúscula y cada una de las letras que separan las palabras se pone en mayúscula. Eso es así no porque tenga que ser así, sino simplemente por estándar para poder diferenciar cuando me estoy refiriendo a una variable y cuando me estoy refiriendo a una clase. Entonces, si veo que hay por ahí un objeto que empieza con mayúscula, probablemente sea una clase. Ok, en las clases tenemos varias cosas. Eh, si vemos acá, dice, declara la clase persona e inmediatamente después viene un método que se llama init, guión bajo, y recibe algunas cosillas ahí. Este método de acá es lo que se llama método constructor, que es un método que se llama por defecto cada vez que yo instancio una clase. Este método podría no hacer nada en caso de que yo quiera que la instancia de mi clase no haga nada, pero podría sí hacer cosas, y esto como lo más normal. Entonces, supongamos que, no sé, ustedes están creando una clase persona y ustedes quieren que apenas se haga una instancia, se creen algunas cosas por defecto o se seteen algunos valores por defecto. Entonces, ese tipo de cosas que suceden por defecto se hacen en este método que se llama init.
que como les digo se llama el método constructor. Entonces, bueno, lo vamos a definir acá. Siempre se define como la parte de arriba de la función, de la clase, perdón. Entonces sería guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Vamos a ver qué se me hizo. Y esto funciona como un metodito normal. Veamos, ok. Entonces, lo que voy a poner aquí es todas las variables que son parte de mis atributos. Entonces voy a poner ID, va a ser igual, no, mentira. Self.id va a ser igual a un ID que yo voy a recibir. Vamos a ver un toquecito. Yo ahorita les explico bien qué significa esto. Self.color va a ser igual a color. Self.año, no puedo poner año, entonces voy a poner year, va a ser igual a así. Modelo. Piloto automático. Y self.rango de precio va a ser igual a rango de precio. Y autonomía. Y todos estos parámetros los tengo que recibir acá. ID, color, año, modelo, piloto automático, rango de precio y autonomía. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo sé que es un toque enredado así de entrada, ¿no? Y lo es, lo es. Resulta que existe una palabra reservada del lenguaje Python que se llama self. Esto lo que significa es que nos vamos a referir a los atributos que tengo dentro de mi mismo objeto. Entonces, vean qué interesante. Esto es un método cualquiera. Es un metodito como los que hemos hecho siempre. Solo que aquí se llama raro. Se llama init con rayitas bajas. Pero eso podría llamarse cualquier cosa. Esto recibe un parámetro que se llama self y después recibe un montón de parámetros adicionales. ¿Verdad? Yo creo que en la línea 4 no hay nada diferente a lo que ya hemos hecho. Esto es como definir un método de los que hemos definido siempre. Ahora, existen un montón de variables acá. Vean que tengo unas que se llaman self.algo y después tengo el mismo nombre de la variable pero sin el self. Entonces, la diferencia entre las que dicen self y las que no dicen nada es que las que dicen self son las variables propias, los atributos propios de la clase. Las otras que no dicen nada simplemente son variables externas que vienen de afuera y se llaman igual, o sea, este ID se llama igual a este otro ID por el hecho de evitar confusión, pero perfectamente esto se podría llamar X, esto perfectamente se podría llamar Y, por ejemplo. Esta otra se podría llamar Z y funcionaría exactamente igual, pero tienen el mismo nombre con el fin de evitar confusión y poder asignarle a las variables de la clase lo que realmente quiero asignarles de las variables de afuera. Y esto va a tener sentido cuando corramos esto. Entonces, en resumen, las variables que dicen self o todas las cosas que digan self se está refiriendo a atributos y a métodos de la clase como tal, o sea, que solo existen en esta clase.
Los que no dicen nada, los que no dicen self, se refieren a parámetros normales o variables normales que no son las que son propias y exclusivas de la clase. ¿Y cómo sé cuáles son propias y exclusivas de la clase? Las que tengo aquí. ID, color, año, modelo. Bueno, en este caso esta se llama year. Modelo, piloto automático, todas estas. Todas estas, para acceder a ellas, tengo que acceder a través de la palabra reservada self. Self punto esto. Self punto autonomía, por ejemplo. Entonces, bueno, de eso se trata. Y ahora, ¿por qué las estoy asignando así nada más? Resulta que a la hora de yo crear un vehículo autónomo o una instancia de esta clase, yo tengo que especificar algunas cosas ya por defecto, algunas cosas que son súper básicas. Recordemos que las clases son plantillas. En este caso, esta es una plantilla de un vehículo autónomo. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo instancie una clase de vehículo autónomo, si no le defino algunas cosas súper básicas ya por defecto? Entonces, eh, es, eh, veamos este caso, la variable que se llama color. Digamos que yo quiero instanciar un vehículo, eh, pero no le especifico el color. Eso estaría raro. Entonces, lo que hago es que apenas declaro la instancia de esta clase, le especifico algunas cosas muy básicas. ¿Y qué cosas básicas le voy a instanciar? Esta lista de cosas que está aquí. Le voy a poner un ID, le voy a poner un color, un año y modelo, si tiene piloto automático o no. Le voy a poner un rango de precios y le voy a poner cuál es su autonomía. Son como las características más básicas que va a tener esta clase. Veámoslo, supongamos que tenemos una clase que se llama persona y yo quiero instanciar una persona. ¿Tendría sentido instanciar una persona y no ponerle nombre? ¿O tendría sentido instanciar una persona y no ponerle, no sé, su edad? Son cosas súper básicas que yo tengo que darle de una vez con el fin de que esa instancia tenga su identidad y la separe, la pueda diferenciar de otras instancias de la misma clase. Entonces, bueno, de eso se trata este proceso. Entonces, voy a crear una instancia de esta clase antes de continuar con el resto de métodos y el resto de cosas. Voy a crear una instancia de esta clase. Para crear instancias se hace más o menos así. Así. Entonces uno crea, por ejemplo, carro-1 va a ser igual a el nombre de la clase. Y como parámetro le tengo que pasar el montón de cosas que tengo en la función constructor. Entonces vean que aquí Visual Studio me dice exactamente qué es lo que tengo que pasarle. Le voy a poner un ID, le voy a poner un 1, después le voy a poner un color. Esto digamos que es un string, le voy a poner que es azul. Le voy a poner un año, digamos que es 2022. Un modelo es como, no sé, XYZ. Le voy a poner que sí tiene piloto automático. Le voy a poner un rango de precios. Aquí decía que rango de precios tenía que tener las cosas. Económico, medio, premium. Le vamos a poner que es de rango medio. Digamos que más recibe. Y autonomía. La autonomía es un número en kilómetros. Digamos que esto aguanta 500 kilómetros. Entonces ya aquí creé yo mi carrito. Si yo a esto le doy play, vamos a ver si existe algún error o algo. Ok, vean que se ejecutó, pero no hizo nada. No hizo nada porque yo no le dije que hiciera nada, simplemente lo declaramos y ya. Entonces vean que para yo crear este carro, tuve que especificarle una lista de cosas que son las características más básicas, más propias que debería de tener un carro en mi mundo y para poder diferenciarlo de otro carro. Entonces, todo este tipo de cositas las recibo aquí como parámetro. Esta lista de cosas se la tengo que pasar únicamente cuando estoy declarando la instancia.
¿Y cómo sé yo qué le tengo que pasar y qué debería de pasarle? Y así, normalmente tengo que pasarle un valor para cada uno de los atributos que tengo aquí, al menos que el atributo se vaya a setear después, que tenga sentido setearlo después. Pero si tiene sentido setearlo al puro inicio, entonces tengo que meterlo como un parámetro en el constructor. Ok, yo sé que esto es un toque enredado, pero ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario a este punto? ¿Todo bien? Sí. Sí, Ok, profe. excelente. Entonces vamos a continuar. Esta fue la función constructor. Eso es una función que no está en mi diagrama. Vean que en mi diagrama de clase no existe la función constructor. Es algo que siempre existe, nada más. Siempre, siempre todas las clases tienen su función constructor. Puede que la función constructor no haga nada, porque tenga sentido que mi declaración de objeto no tenga que recibir nada como parámetro. Pero siempre existe la función constructor, aunque no haga nada. Ok, ahora vamos a declarar cada una de estas otras funcioncitas que tenemos acá. ¿Qué hacen estas funciones? Eso lo explica el documento. Ven que, por ejemplo, esta primera función que se llama mostrar, dice que imprime todos los atributos del objeto. Eso es muy útil. Voy a crear una función que le voy a poner mostrar. Todas las funciones dentro del objeto reciben por defecto un atributo que se llama self y nada más. O sea, todas van a tener al menos este atributo self. Eso significa que son funciones que pertenecen a la clase. Vean que todo esto está metido dentro de la clase. No es una función que está fuera de la clase. Em, Esto lo que hace es imprimir cada uno de los atributos del objeto. Entonces voy a poner un montón de prints aquí nada más. Y voy a poner el primer atributo es ID. Entonces voy a imprimir self.id. Y bueno, de momento dejémoslo así, nada más confirmemos si esto funciona. Carro 1.mostrar. Ah, bueno, sí, ahí imprimió la ID. Voy a imprimir el resto de cosas, copiar esto un montón de veces. Vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oh. Después sigue el color. Después sigue el año. Después sigue el modelo. Después sigue el piloto automático. Después sigue el rango de precios. Y finalmente sigue la autonomía. Entonces ahora sí, ya los imprimí todos. Ahora, para que se me impriman, vean que esto es un método que pertenece a una clase. Entonces, yo creo la instancia de la clase y después para acceder a sus métodos los accedo a través del punto. Entonces, carro1 es como se llama mi instancia de la clase. Entonces, para llamar a este método sería carro1.mostrar. Y al yo hacer esto, entonces se va a ejecutar esta funcioncita de aquí. Y vean que en efecto se imprimió todo lo que yo quería que se imprimiera. El ID, el color, el año, el modelo, piloto automático, el rango de precio y la autonomía. Eso es lo que hace esta función. Ahora, bueno, creamos la que sigue. Es una función que se llama setAutonomía. Esta función recibe un rango y lo que hace es setear un valor específico de autonomía para el vehículo. Eso significa que vamos a ir a modificar la variable que se llama autonomía. Aunque yo al inicio lo declaré como un valor, vean que es este, es el último valor, se llama autonomía. Voy a crear básicamente una función que me permita modificar únicamente este valor de autonomía que tengo acá, esta variable de autonomía. Entonces, bueno, la funcioncita esta se llama set autonomía. Esto recibe un rango, es una variable ahí cualquiera, y también recibe el self. Entonces, básicamente vamos a hacer
self.autonomía va a ser igual a rango. Este rango lo recibí como parámetro. Entonces yo puedo hacer algo como esto. Carro1.setAutonomía y le voy a poner una autonomía más grande, de 1000. Y después voy a volver a imprimir todos los métodos, todos los atributos para ver si se modificó. Entonces, en este primer mostrar, la autonomía debería salir en 500. En el segundo mostrar, la autonomía debería salir en 1000, porque yo le puse 1000 aquí. Entonces, vean que aquí está la autonomía de 500, después la modifiqué y después la autonomía quedó en 1000. Entonces, vean que estoy modificando una de las variables que contiene esta clase. Y todas las funcioncitas que tengo que hacer van a ser parecidas. Veamos. La otra se llama Add Autopilot y aquí me explican qué es lo que tengo que hacer. Dice, le añade la característica de piloto automático al vehículo. Esto básicamente también irá a modificar una variable de las que tengo ahí. Add Autopilot, esto siempre recibe el self y recibe una variable. Aquí me dice el nombre. Ah, no, mentira. Add Autopilot, como es una variable booleana, simplemente voy y le pongo true, porque le estoy añadiendo piloto automático. Entonces, lo tenía o lo tuviera o no, le voy a caer encima con un true. Por eso es que vean que aquí dice que no recibe nada. No es un error que no reciba nada. Self.piloto automático va a ser igual a true. Y ya esto sería lo que hace esta función. Después hay otra que se llama remove autopilot. No recibe nada, solo el self. Y sería self.piloto automático es igual a falso. Y después creamos una función que se llama setPrice. Y esto recibe cierta cantidad de dólares. Y aquí esta función sí ya sí es un poquito más compleja. Aquí me explica qué es lo que tengo que hacer. Dice, si el precio es menor o igual a $20,000, el rango es económico. Entonces, si dólares es menor o igual a 20,000, si el precio es menor o igual a 20,000, el rango es económico. Entonces, si esto se cumple, sería self.rango de precio igual a económico. Después la otra dice, si el precio es mayor a $20,000, pero menor o igual a $40,000, self.rango de precio, esto es igual a intermedio, medio. Y si no, el rango es premium. Entonces, pregunto si es menor a $20,000. Si no es menor a $20,000, significa que es mayor. Después pregunto, ¿es menor a 40,000? Yo sé que si llego aquí es que el precio era mayor a 20,000. Entonces no tengo que comparar aquí si es mayor a 20,000 porque siempre lo va a hacer. Pregunto, si dólares es menor o igual a 40,000, entonces el rango es medio. Y si no, sería premium y ya. Y eso es lo que hace esa funcioncilla. Y ya esas son todas las que tengo que hacer. Entonces, en este punto, de acuerdo al problema que me dieron, ya tengo el código de mi clase definido. Estas fueron las funciones que me pidieron y ya las implementé. Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta este punto antes de continuar? Ok, muy bien. Entonces, bueno, hagamos algunas pruebas.
Ya probamos este de setear autonomía. Y seteé la autonomía y la imprimí y vi que sí se cambió. Ahora hagamos algunas otras cosas. Probemos esta última función de set price. Voy a ponerle cambiando precio a premium. Carro 1 punto set price. Y supongamos que le voy a pasar que el carro vale $100,000. Entonces su rango de precio debería cambiar a la característica premium. Para confirmar esto, vamos a ponerle un mostrar. Entonces veamos. Aquí le cambié la autonomía, eso es tanto que enredado. Vamos a ponerle unos saltos de línea. No, va a ponérselos al inicio. Ok, y ahora sí. Entonces ya ahora sí quedó más separado cada una de las cosas. Entonces, este es el objeto tal cual estaba originalmente, como yo lo creé. Vean que el rango de precios es medio y la autonomía es 500. Después le voy a cambiar la autonomía. La autonomía ahora se la puse en 1000. Entonces vean que aquí ya está en 1000. Y finalmente el rango de precios se lo cambié a premium porque le puse que el carro costaba ahora $100,000. Entonces el rango de precios tuvo que haber cambiado a premium. Y vean lo que aquí está. Entonces, ahora yo, no sé, podría hacer algunas otras cosas. Veamos, tiene autopilot. Le voy a quitar el autopilot llamando a esa funcioncilla de ahí. La función se llama remove autopilot. No recibe nada. Y ya. Entonces vean que estos prints de arriba son lo que ya vimos ahora. Y aquí le quité el autopilot llamando a la función de remove autopilot. Y ya ahora esta variable está en falso. Entonces parece que sí están funcionando nuestros métodos. Y ya eso es todo. Esta es la definición de una clase como tal. Algo interesante acá es que vean que cuando uno llama a las funciones, por ejemplo, la función mostrar o la función remove autopilot, vean que aquí en el código siempre reciben un self, pero uno a la hora de llamarlo nunca se los pasa. ¿Por qué? Así funciona el lenguaje. O sea, no hay una explicación lógica de por qué aquí todas reciben un self y tampoco hay una explicación lógica de por qué todas no lo reciben a la hora de llamarlo. Estoy seguro que sí tiene que haber una explicación para esto, una razón de por qué, pero yo no la sé, sinceramente. Y tampoco así de entrada, tampoco tiene sentido. Pero bueno, no importa. Nada más confiamos en el lenguaje. Y ya esto sería todo. Aquí el ejercicio al final en el examen, lo que decía era, defina una clase vehículo autónomo para el manejo de este objeto. Esto valía 60%. Y fue esto que ya hicimos acá. O sea, haber hecho esto valía 60% y después, luego de tener definida la clase, se asume que se tiene una lista de instancias y que se quiere construir una función llamada posibles candidatos que reciba esa lista de instancias e imprima la ID de los vehículos que cumplan con ciertas características. Esto valía 40%, pero esto no lo vamos a hacer. Y bueno, entonces esto era lo que tenía para hoy. ¿Alguien tiene alguna duda del comentario con algo? Algo que no haya quedado claro. Es el momento. Profe, yo pero del proyecto. De esto todo claro.
Ok, ¿alguien con algo de esto? De orientación a objetos. De mi parte todo bien. Ok, excelente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a pasar el código de lo que hicimos. Ustedes ya tienen en el TEC Digital el enunciado. Es importante que ustedes practiquen un poquito, que intenten hacer esto ustedes solos sin ver el código. Y bueno, durante las siguientes clases vamos a estar alrededor de este tema de orientación a objetos. Em, Tenemos algunos avisos aquí, vamos a ver. Este es el cronograma del curso. Hoy es 5 de mayo. Estamos aquí. Mañana vamos a tener el quiz 10 y también el siguiente martes les vamos a dejar la tarea 5. La tarea 5 es algo relacionado a programación orientada a objetos. Puede ser un problema como este que acabamos de ver, quizá 2 clases o algo así, pero ahí lo vemos. Y vemos que, bueno, vamos a estar 3 semanas en esto de orientación a objetos. Yo no creo que estemos las 3 semanas en esto, pero ahí no importa. Entonces, bueno, ese es el, el horizonte que tenemos de temas. Entonces, vamos a terminar la clase hasta acá y me voy a quedar con el muchacho que dijo que tenía una duda con su proyecto. Entonces, bueno, les agradezco a todos la asistencia, que tengan un bonito día. Hasta luego.